Continúa la incertidumbre acerca de qué va a hacer la Argentina el 30 de julio, si la Argentina entrará o no entrará en default técnico. Hemos convocado a los principales especialistas de la República Argentina y está con nosotros Luis Seco. Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué estás viendo del escenario cuando faltan ya prácticamente 6 días para el 30 de julio, donde la Argentina, si no paga, entra en esto que se llama default técnico? Sí, mira, la verdad la otra vez lo discutíamos, a mí no me gusta mucho adjetivar la palabra default o cesación de pagos, ¿no? Yo creo que cuando uno le busca un adjetivo a la palabra default, lo está de alguna manera sin querer relativizándolo. O sea, es como que uno dice, bueno, es algo que se parece pero que no es lo mismo. O sea, default es default. Argentina, si no honra la sentencia el 30 de junio, el 30 de julio y al mismo tiempo cumple con el pago del vencimiento que está pendiente, digamos que está corriendo el plazo ese para que estemos con la deuda al corriente, vamos a entrar en un default y punto, default. O sea, el default técnico muchas veces tiene que ver con el incumplimiento de alguna cláusula técnica del prospecto, pero no tiene que ver con si se paga o no se paga. Vos podés incurrir en un default técnico porque incumpliste una cláusula pagando. Ahora, ¿uno podría comparar este default con el default del 2001, por ejemplo? La verdad es que yo soy de la opinión que, no, digamos, a pesar de contracorriente, de que como para mí default es siempre default. Por eso lo decía. Exactamente, hay, digamos, un componente voluntario. O sea, ningún país es forzado a defaultear, ningún gobierno es forzado a defaultear. Y por lo tanto a mí me parece que si hay un default es voluntario. Ahora se ha creado toda esta expectativa inmensa acerca de las consecuencias en el caso en que Argentina pague, como si fueran mucho peores que las consecuencias que podrían sobrevenir si Argentina no paga, ¿no? Sí, ahí uno dice o uno ve, es tan complejo el problema que yo digo, dos hombres que de alguna manera fueron los hombres que tomó Néstor Kirchner para renegociar la deuda, para armar lo que se llamó el canje 1, que se presentó en el 2003 en Dubái, que después se lanzó en el 2005 en la República Argentina, en el Ministerio de Economía, como Roberto Labaña, que dice que en realidad la Argentina no tiene que pagar la sentencia del juez Griesa, porque diferencia, digamos, un tifón a un tsunami. Dice que en realidad sería un tsunami si la Argentina paga esa sentencia. Y por el otro lado, un hombre que estuvo al lado de él, como el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, de ese entonces, dice que en realidad la Argentina tiene que pagar. Entonces está ahí esa disquisición, esa diferencia, y por eso digo yo, es tan complejo el problema que dos hombres que participaron juntos, que hicieron de alguna manera, armaron el famoso prospect de la deuda, tienen opiniones totalmente diferentes. Sí, claro, hay muchas complejidades. Y le podés sumar a eso un candidato como Sergio Massa, que Labaña lo está asesorando a Sergio Massa, y por su lado Sergio Massa dice lo contrario a lo que está diciendo Roberto Labaña. Sí. Sergio Massa dice que hay que arreglar, que la Argentina tiene que pagar. Yo creo que hay, digamos, opiniones que se vierten, digamos, en contexto de análisis de diferente horizonte. Tal vez a alguno le preocupe más las consecuencias de corto plazo, a otros las consecuencias de mediano y largo plazo. Es probable que algunos opinen o den su opinión estrictamente desde el punto de vista político y otros lo hagan más con algún argumento o haciendo foco en cuestiones económicas o legales y jurídicas. O sea, hay muchas complejidades. Hay en esas complejidades legales y jurídicas. Yo creo que la mitad de biblioteca está con que si se acciona la Rufo, la Argentina le tiene que mejorar la oferta al 93% de los que entró en el canje, y otros que dicen que si acciona la Rufo no pasa nada. ¿Puede de alguna forma el juez Griesa hacer algo con el tema? Digamos, yo a Argentina voy y le pago la sentencia, o le digo cómo le voy a pagar, o le armo una forma, una estructura de pago, y el juez Griesa ya sabe que yo me comprometo a pagar esa sentencia por aproximadamente 1.650 millones de dólares, que es una sentencia definitiva, o sea que la Argentina tiene que pagar. No, para que entienda la gente, no hay posibilidad de volver atrás, la Argentina tiene que pagar. Ahora digo, ¿puede hacer alguna diferencia con respecto a la Argentina el juez Griesa con respecto al tema de la cláusula Rufo? Mira, a mí, digamos, yo de hace tiempo escucho de parte de opiniones legales bien fundamentadas y con reputación, sobre todo en el mercado americano, de abogados y estudios de abogados que litigan normalmente cuestiones que hacen a
condiciones de emisión de deuda, incumplimientos, quiebras, todo lo que te puede ser, reestructuraciones, que la verdad que litigar las cláusulas RUF, o sea, ir con un caso a un tribunal de Nueva York para decir Argentina incumplió el prospecto, porque incumplió este pedacito del prospecto que dice, que habla sobre las RUFO, cuando Argentina lo incumpliría en el caso en que paga una sentencia, la verdad es que la mayoría opina que estamos en un terreno muy difícil, muy complicado y casi imposible de armar un caso. Ahora, déjame decirte algo que para mí es todavía más importante que eso de lo que a priori luce como difícil. Para muchos abogados, ya te digo, que creen que las RUFO no son cláusulas fáciles de litigar. Hay un tema adicional, que es qué puede hacer Griesa, que era tu pregunta. Claro, o sea, ¿qué puede hacer el juez? Si Griesa puede hacer algo. Y la verdad que ayer hubo una parte muy interesante, antes de ayer, muy interesante de la reunión entre las partes que tuvo a Griesa como principal actor, en el cual primero se tratan todas las mociones presentadas por los demandantes, las mociones presentadas por los bancos involucrados en el proceso de pago, y al final Griesa dice, bueno, ahora vamos a hablar de un tema que a mí me importa, que es la presentación argentina, sobre todo el tema del stay, y de si se está negociando o no se está negociando y cómo se sigue negociando, ¿no? Esta eventual forma de pago, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Durante el día de hoy. Entonces, en ese momento Griesa, después de escuchar muchas cosas acerca de las RUFO y otras complejidades, dice, bueno, miren, la verdad acá es que yo sobre todo eso me puedo ocupar, pero no me puedo ocupar si no hay un acuerdo. Y invitó a la Argentina y a los demandantes a juntarse. Para que finalmente acuerden. Y entonces quedó, a mi juicio, bastante evidente la voluntad del juez de que en el caso de que exista un acuerdo pueda blindar, ¿no? Porque el juez dice explícitamente, dice, yo no quiero que ustedes hagan nada que a mí me aumente la litigiosidad futura. Y por eso puse a un negociador, a un mediador, a este Special Master que es Pollack, para que entre los tres definan un mecanismo de pago que no genere litigiosidad a futuro. Y lo dice, miren, está en la página 55, para el que lo quiere leer, página 55 de la transcripción, párrafos 3 a 7, dice que esto no se resuelve en un párrafo, dijo, así lo pone, dice. El juez dice, este caso no se resuelve en un párrafo, como diciendo, mire, yo no es que voy a decir Argentina pagó. O sea, el tipo va a escribir, el juez va a escribir no digo una sentencia, pero sí una finalización de caso. Como viste cuando uno cierra un caso judicial, que el juez dice, bueno, se cerró en estas circunstancias, llegó a un acuerdo. Ahora, digo, Griesa, una vez que la Argentina diga vamos a pagar o paga, puede aclarar que ese pago directamente es totalmente involuntario, que no es una mejora de la oferta de la Argentina para que se accione en realidad la cláusula RUFO. En parte a eso me refería. Yo creo que lo puede hacer. Yo creo que sí. Es más, a mí me parece que, incluso citándolo a Guillermo Nielsen el otro día en Infobae, fue que dijo, el juez volvió a tirarle un centro al gobierno, digamos, ¿no? Y el centro que le tira es decirle, miren, siéntense, negocien, lleguen a un acuerdo y ahí yo voy a tomar todas las provisiones del caso para que la deuda corriente siga corriente, la litigiosidad no aumente exponencialmente, que esto no tenga más consecuencias que lo que se buscó hacer acá, que es una sentencia de que tenga cumplimiento, digamos, ¿no? Ahora, ayer Martín Lustó decía acá, en Infobae TV, una posibilidad es que los bancos compraran esa deuda. ¿Vos ves la posibilidad que los bancos compren la deuda que tienen en realidad los holdout? Sí, yo creo que puede haber otros tipos de soluciones que simplemente Argentina pague en efectivo o emita bonos para pagar. ¿Pero y crees que el Ministerio de Economía lo está evaluando eso? Bueno, ese es el punto, ¿no? A mí me parece que uno tiene la sensación de que se ha pasado tanto tiempo, digamos, especulando con que habría alguna revisión del caso primero de parte de la Corte Suprema Americana, luego de que era un juego a ver quién aflojaba primero y que lo que iban a aflojar iban a ser los demandantes y demás. Y me parece que se ha desperdiciado tiempo muy valioso para estudiar alternativas. ¿Por qué ir con una sola, no? Uno podría plantear, bueno, hay un abanico de alternativas para que... Sí, otra alternativa es la que presentó la Argentina para pagar el 51% de las acciones que expropió de YPF al grupo Repsol, que le pagó con el equivalente a 5.000 millones de dólares. Por eso, es una alternativa. Por eso te digo, pagar en bonos, o sea, buscarle la vuelta y satisfacer de alguna manera la posición de los demandantes y del juez que sienta que se cumplió con las formalidades del caso
implícitas en su sentencia. Y me parece que se desperdició ese tiempo y ahora uno dice, bueno, si el gobierno tiene la voluntad de pago, tiene que apurarse a considerar alternativas y a presentar una propuesta. Pero déjame decirte algo, que yo creo que es por qué esto se ha vuelto tan engorroso y tan difícil de pronosticar y casi en un territorio muy poco previsible de lo que puede pasar y en muy el corto plazo. También, desde el punto de claro, vista pero tiene, del análisis económico. A mí me parece que lo que tiene que ver es que incluso hoy se ha vuelto a poner en duda la voluntad de pago de la Argentina, ¿no? Porque, digamos, el otro día la presidenta en la reunión de los BRICS, en su discurso frente a los presidentes que forman parte de este grupo de países, dijo que ella consideraba que los holdouts, si quisieran, se podrían cobrar porque el canje está abierto. El canje, digamos, el mismo canje que se reabrió en el 2010 está abierto, entonces el que quiere cobrarse que venga al canje. Y eso ya fue una propuesta estudiada años atrás. Pero se abrió el canje, o sea, digamos, digamos, estamos con un canje 3, no, el gobierno anunció que lo iba a abrir, pero finalmente... Está bien, pero no. Yo lo que voy es, más allá de que la presidenta pueda cometer un error o no, de si está efectivamente abierto a disposición o no, insiste con una posición, una propuesta de pago, que era entrar al canje, que ya los que ganaron el juicio dijeron que no, y el juez mismo, no hace mucho tiempo, dijo que abrir el canje no soluciona el problema. Entonces digo, es como que, ¿me entendés? Que ahora de vuelta entramos a recorrer caminos que se trataron de recorrer en el pasado, y entonces surge la pregunta de, más allá de la creatividad o imaginación o alternativas disponibles para pagar, si es que realmente Argentina quiere pagar el juicio. Ese es el tema. Y por el otro lado, yo hablaba esta semana con un funcionario cercano al Ministerio de Economía, que me decía, el temor del Ministerio de Economía en realidad es que los holdouts hayan comprado del otro lado. ¿Qué quiere decir del otro lado? Que hayan comprado bonos del canje 1 y del canje 2, y por ese lado podrían también demandar a la República Argentina. ¿Y qué ese es el miedo del gobierno del tema de la RUFO? Que ellos hayan comprado bonos, no de deuda vieja, digamos que quedó sin pagar, defolteada, sino bonos del canje 1 y del canje 2, y que al tener ellos esos bonos pueden accionar contra la República Argentina y pedir que se aplique la cláusula RUFO. ¿Vos ves una posibilidad de eso? A la hora de tejer excusas o teorías conspirativas que refuerzan cierta posición, podemos inventar un montón, ¿no? ¿Es factible? Sí, ¿por qué no? Digamos. Ahora, de vuelta volvemos al principio de nuestra conversación. Yo creo que el juez está en condiciones de evitar que la activación de esas cláusulas y está dispuesto a hacerlo. Entonces, a mí me parece que esta idea de apelar tanto a las RUFO como el principal motivo por el cual Argentina no... Esta idea, viste que lo han dicho, ¿no?, de fallo imposible de cumplimiento, atado a las consideraciones que generan las RUFO, a mí me parece que es como una actuación de un argumento. La presidenta ayer dijo que podría llegar hasta prisión para los funcionarios que firmen algo de estas características, porque lo plantea de alguna manera la cláusula RUFO. Sí, digamos. Ahora también un desacato a una sentencia de un juez americano y en la Corte de los Estados Unidos también es una situación bastante difícil para el gobierno argentino y para los funcionarios. Sí, pero siempre tiene que ver con el tema de la aplicabilidad de la sentencia. ¿Quién hace el esfuerzo para que determinado tipo de provisión o de cláusula o de sentencia sea aplicable, ¿no? La verdad que en términos de la efectividad de una orden, digamos, en el caso en que se viole una sentencia de Estados Unidos o que alguien haya... El otro día contigo hablamos lo del discovery de bienes, sí, o sea, el descubrimiento de activos de Argentina exterior. La verdad que nosotros tenemos una sensación de que se extrapola el funcionamiento de la justicia argentina a cómo funciona la justicia americana. Y la verdad que esa es una simplificación a veces un tanto extrema. No es tan fácil litigar, vos tenés que estar muy claro de que el derecho te asista a la hora de hacer una presentación. Yo siempre pongo el ejemplo que me hacen otros que son mucho más entendidos que yo en esta materia. Ha habido algunas cláusulas de los prospectos del canje que no se cumplieron. O sea, acordate, el ejemplo más evidente, más fácil de entender o de ver es el tema del SER. Ahora, Luis, ¿no? Entonces, ¿quién litigó por el SER? La verdad que no hubo ningún litigio. Para cerrar de alguna manera, ¿vos crees que
llegado el 30 de julio, ¿qué probabilidades le das a que la Argentina entre en default? ¿Qué probabilidades le das a que no entre en default? Mira, la verdad que estamos en un día de clave en ese proceso, a ver si Argentina finalmente concurrió con una propuesta. Está pasando en este momento esa reunión. La verdad es que el tic-tac, o sea, la proximidad a la fecha, daría la sensación de que es un incentivo a presentar una propuesta. Las declaraciones públicas que ha habido y los indicios públicos que ha habido de cara a la voluntad de Argentina a sentarse para presentar una propuesta, la verdad que te indican que tal vez estemos más cerca de un escenario negativo, donde Argentina se sigue rehusando a pagar la sentencia, que de un escenario positivo. Yo, como te dije siempre, y me parece que está presente en la discusión, por lo menos en los precios que defienden el mercado, hay una voluntad generalizada de todos los actores involucrados de creer de que Argentina no va a cometer el error, a pesar de los dichos de algunos funcionarios, de unos exfuncionarios, incluso de algunos sectores o algunos empresarios de la Argentina que dicen que no pasa nada y que sería peor pagar que no pagar. La verdad que la mayoría cree que sería un acto de irracionalidad muy grande de parte del gobierno argentino no pagar. Así que seguimos con esta expectativa de que finalmente se va a llegar a un acuerdo. Ahora, todo indica, y si uno fuese muy racional y no simplemente apelando, digamos, a esta idea a la fe, digamos, por decirlo de alguna manera, decir, bueno, van a hacer lo que tienen que hacer. La verdad que todo indica que estamos más cerca de que el plazo se cumpla sin que haya una propuesta concreta, ¿no? En ese escenario, ¿cómo se están moviendo hoy las variables económicas? Porque uno ve, hoy el dólar estuvo bastante más tranquilo que en el resto de los días, un valor de aproximadamente 12,60, 12,70, con un dólar contado con liqui que está prácticamente en los 9 pesos con 80, y con un dólar oficial, que por ahora no hay ninguna novedad, pero uno da la sensación que si va a un escenario, digamos, de default, el Banco Central de la República Argentina seguramente va a tener algunos problemas de política cambiaria y también de política monetaria. Yo te diría que los problemas, o sea, el desafío de administración monetaria y de reservas del Banco Central de la segunda mitad del año tiene grados de complejidad crecientes si hay default, pero que no es que no sean muy altos si no hay default. O sea, la verdad es que el manejo macromonetario de Argentina de esta segunda mitad del año es complejo en cualquier escenario. Lo que está diciendo no cambia, digamos. No. Puede ser peor, digamos, pero no es que si no hay default está todo bien para la parte macroeconómica desde el punto de vista monetario. Exactamente, Carlos. O sea, vamos a una situación de excedentes de pesos que el Banco Central tiene que decidir qué hacer con ellos, que evidentemente van a generar presión, como tú decías, en el mercado cambiario. La presión puede ser mucho más alta si las expectativas de que haya dólares son menores, ¿no? Entonces, si hay default, se cae la expectativa de que Argentina pueda conseguir dólares en la segunda mitad del año en los mercados internacionales, y a igualdad de pesos, que todos sabemos que se vienen, digamos que va a haber mucha emisión de pesos, esa situación, la relación peso-dólar, va a hacer que los dólares luzcan más escasos en el caso en que haya un default. Cuando hablas de la emisión monetaria, ¿cómo arrancó el segundo semestre de la República Argentina en la emisión monetaria? Ahí yo creo que es donde está la clave de mucho de lo que viene y de lo que puede pasar en materia cambiaria y monetaria. En los últimos 40 días, o sea, desde el 1 de junio hasta el 11 de julio, que es el último dato disponible, la base monetaria aumentó 40.000 millones de pesos, o sea, a un ritmo, para poner los términos sencillos, son 40.000 millones de pesos en 40 días. Es 1.000 millones de pesos por día. Ese ritmo de expansión monetaria evidentemente no es compatible con ningún nivel de estabilidad nominal y mucho menos de estabilidad nominal del tipo de cambio, ¿no? O sea, eso empieza a generar algún tipo de tensión en el mercado cambiario. Yo soy de los que cree que parte de por qué de este diferencial que vos acabas de mencionar entre lo que se llamaría el dólar billete, ¿no? El hacerte de dólares físicos en el mercado local contra la posibilidad de hacerte de dólares en el exterior vía estas operaciones de contado con liquidación, el famoso contado con liqui. Sí, que también lo podés hacer la operación trayendo, ¿no? Trayendo los dólares para acá.
Digamos, cuando uno compara el diferencial, digamos, entre estos dos tipos de cambio implícitos, digamos, o el implícito en el contado con liqui y el del billete, yo creo que en el billete hay una presión adicional hacia el alza que tiene que ver con este incremento de la cantidad de pesos en circulación en la economía doméstica, que obviamente tienen que decidir hacia dónde van, ¿no? O sea, o con esos pesos compras instrumentos en pesos que te pagan una tasa de interés, o compras bienes o compras dólares. Pero ahora con esta emisión monetaria que vos estás planteando, volvemos a repetir el número, ¿no? En los últimos 40 días, tomando desde el 1 de junio hasta el 11 de julio, son 40.000 millones de pesos que emitió el Banco Central de la República Argentina. Ahí la gran pregunta es si el Banco Central va a lograr, digamos, absorber parte de ese dinero Exacto. que emitió, y ahí cómo lo hace, emitiendo letras, LEVAC, NOVAC, y qué otra posibilidad tiene para ninguna. Bueno, digamos, Que la gente quiera los pesos. Exactamente, el aumento de la oferta de base del Banco Central termina siendo aumento de la base monetaria, o sea, del circulante en poder del público de los bancos, en la medida que el Banco Central no tuvo la misma capacidad que antes para retirar. Eso ya pasó, o sea, ya está en circulación. El Banco Central podría haber absorbido emitiendo letras, no lo hizo. Para adelante la discusión es la misma, o sea, todo el dinero que hay que poner en circulación de acá a fin de año, que básicamente tiene como destino el fisco, digamos, ¿qué capacidad va a tener el Banco Central para absorberlo? Uno, puede ser a través de las letras. Ahora, si lo hace a través de la deuda que emite el Banco Central, o sea, para ponerlo simple, cambia papelitos que no pagan interés por otros que sí pagan interés. Para que uno esté dispuesto a hacer ese trueque con el Banco Central, digamos, esa trade, esa operación, la tasa de interés es la que de alguna manera te da el premio por aceptar, en lugar de estar líquido y que esa liquidez usarla para algo, comprar una letra a 90 días. La verdad que las restricciones que hoy tiene el Banco Central para aumentar la tasa de interés son bastante evidentes, ¿no? Me parece que el Banco Central hoy no tiene la misma capacidad que tuvo a principio de este año para aumentar la tasa de interés. Así que, pero digo, en ese escenario uno no puede descartar que el Banco Central de la República Argentina vaya a una situación parecida a la que tuvo en enero, que recordemos el dólar oficial estaba aproximadamente 6 pesos y automáticamente después pasó 6,50 y automáticamente después lo teníamos en los 8 pesos, que los 8 que marcó de alguna manera el Banco Central después de aquella crisis de enero. Sí, lo que pasa es que el Banco Central colaboró de alguna manera para que esos 8 pesos duraran todo este tiempo, retirando capacidad de compra del mercado, retirando pesos del mercado. Pero por eso digo, ¿estos 8 pesos duran ahora o tenemos bueno, un va a ser tipo de mucho cambio más atrasado? Va a ser mucho más difícil mantenerlo, porque lo que te estoy diciendo es lo que uno ve, este continuo desplazamiento del precio del billete, digamos, te refleja que hay capacidad de ir con pesos, ¿no? Pesos físicos, a comprar el billete, ¿no? Vos necesitas, para comprarte un billete verde, tenés que llevar pesos. Sí, los pesos, sí. Entonces, esos pesos empieza a haber un poco de exceso de pesos. Y ahí juega la demanda de dinero, digamos. Exactamente, Si la gente quiere tener esos pesos, y la oferta de billete, ¿no? Totalmente. O sea, la oferta de billete también está limitada. Digamos, ¿quién ofrece billete físico en el mercado doméstico? El que los tiene, o los acumuló antes, o los genera de algún mecanismo. Entonces también ese demanda un premio creciente porque ve que la política monetaria del Banco Central, ¿sí?, es incompatible con la estabilidad del tipo de cambio en 8.10, 8.15. Entonces, uno, digamos, a veces a mí me pasa, ¿vos cómo medís la brecha? Lo medís el peso, el dólar oficial contra cuánto te vale un billete, o lo medís contra el contado con liquidación o con el implícito en la bolsa, digo. O sea, la verdad que es un tema ese, es decir, ¿cuál es lo más relevante? La sensación que tenemos todos, tal vez los más viejos, ¿no?, más que los más jóvenes, es que tarde o temprano no puede haber un gap tan grande entre el dólar billete y el dólar, llamémoslo financiero, si querés. ¿Qué es un dólar financiero? Como se llamaba antes, ¿no? Sí, exactamente. O sea, tarde o temprano esas brechas tienden a converger. Lo que hace la convergencia lo que podría hacer la convergencia mucho más rápido tiene que ver con el default, por ejemplo, ¿no? O sea, si la posibilidad de ingresos de dólares de portafolio financieros se cae, digamos, va a ser mucho más difícil obtener dólares, alguien que se coloque en la punta vendedora de los dólares. Por eso digo, en una situación de hipotético default, tiende a haber convergencia. Puede haber convergencia, digamos, en esos dólares, ¿no? Tampoco creo que pueda hacerse muy rápida la convergencia, ¿no?
porque yo creo que esto es un proceso, sí, como dijiste vos al arranque, ¿no? Tiene tantas complejidades y aristas, ¿sí?, que vamos a entrar en un proceso judicializable, un fárrago de declaraciones, negociaciones, procesos, procedimientos, plazos. Sí, pero a ver, por los próximos 60 ¿se puede días, estirar del 30 yo llego al 30 de julio? ¿Puedo estirar más ese tiempo o no? El 30 de julio. depende, para algunas cosas sí, para otras cosas no. Para que seas considerado en default, no. Para que se te acelere toda la deuda, sí, hay un plazo de 60 días adicionales. En el tema de la aceleración, que vos decís que es un tema también muy complejo, significa que aquellos bonistas que no se les pagó, directamente podrían accionar contra la Argentina y decirle, mire, págueme toda mi deuda que emitió el gobierno, pues yo estoy en condiciones de pedirle que me la pague toda. Sí, no solo el cupón que no pagaste, por eso, sino todos los cupones futuros. Y eso se habla de ese default aproximadamente de 11.000 millones de dólares de acuerdo a la ley de Nueva York, y de aproximadamente otros 12.000 millones de dólares con respecto a todo lo que tiene que ver Europa y Japón. Estoy hablando del discount, ¿no?, que es el bono que vos no estás pagando. Sí, pero después vos tenés un proceso, otro tema, otra cláusula que se llama cross default, que hace que no solo estén en default Esos bonos, sino que se acelere el pago de todo el resto. No, primero es que no pagar un cupón de un bono es como si no hubieras pagado el cupón de todos los bonos. Todos los bonos. Entonces, están todos los bonos considerados en cesación de pagos, y luego tenés la aceleración de todos los cupones de todos los bonos. Digamos. Entonces, o sea, primero son los bonos y después son los cupones. La aceleración de los cupones. Y ahí cuando hablas de magnitud, hay números, digamos, de cuánto asciende el default de la Argentina, si la Argentina el 30 de julio no puede pagar ese dinero que tiene el boni. Bueno, viste que ha habido como una inflación, por decir de alguna manera, de los montos involucrados en el caso de un eventual default. El ministro dijo, bueno, no son 1.500, sino que van a ser 15.000. Después dijo, bueno, no van a ser 1.500 ni 15.000, sino que van a ser 200.000, ¿te acordás? Pasamos de 120.000 y después la última cifra es 500.000. Y ahora 500.000. Si se acciona la Rufo. La verdad que yo no participé y no conozco en detalle cómo se llegaron a esa cifra, pero digamos, a mí me parece muy loco pensar de que hay más deuda que la que efectivamente debemos, ¿no? Porque la aceleración de los cupones significa la aceleración de todos los cupones de capital, o sea, vos debés todo el capital en el momento post-default, digamos, ¿sí? Pero después el juez va de alguna manera, o el proceso judicial es el que te va a llevar de cuántos intereses la vas fórmula a de pago, digamos, que te va a dar después, como fue la por fórmula de pago que le dio a exactamente, Hollout. Exactamente, por lo tanto yo, digamos, llegar a 500.000 millones tenés que remar para llegar a esos números de que eso sea lo que vaya a haber que reestructurar. Uno cuando reestructura, ¿sí?, reestructura el capital, digamos, y hace un incentivo en materia de cupones para que la gente entre al canje, digamos, ¿no? O sea, canjea capital con una estructura nueva de vencimientos contra un capital anterior que defaulteaste con su anterior estructura de vencimiento. Así que, digamos, a mí me parece que a veces hay sigue siendo todo muy complejo. No, muy pero ¿no? sigue habiendo un espíritu de agrandar el número como un mecanismo para generar esta idea de esto es imposible de manejar. Y nos quedamos con eso, con un número muy agrandado, Luis. Exactamente. Sí. Luis Seco, columnista de Infobae TV, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un placer.